Gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora presidenta, estimadas y estimados colegas. En cierta literatura existen muertos que siguen caminando porque no han sido debidamente notificados de su fallecimiento y que solamente se convencen de ese hecho cuando les llega el memorándum correspondiente o la información del caso. Señor, usted está muerto, por favor, regrese o vaya a su sepultura. Es el caso del TIAR. El TIAR es un tratado, un instrumento internacional que hace muchos años dejó de tener ninguna realidad o utilidad, incluso para los Estados Unidos de América. A mi juicio, el TIAR falleció en las Islas Malvinas, si es que todavía tenía vida entonces. Pero a veces la inercia burocrática nos lleva a seguir sosteniendo instrumentos que se quedan ahí hasta que a alguien se les ocurra efectivamente encargarse del cadáver. Lo que estamos haciendo aquí es un acto de darle debida sepultura a una institución que no tiene sentido, que tal vez nunca lo tuvo, y si tuvo algún sentido, ciertamente era muy cuestionable. Quisiera hacer una breve historia de este tratado y de cuál era su intencionalidad y terminar, si el tiempo me da, con una pequeña reflexión sobre qué debe reemplazarlo, qué debe existir en vez del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En verdad, este tratado es una secuela de dos guerras, hace mucho tiempo terminadas y sepultadas también: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En 1947-48, lo que hicimos nosotros al asociarnos a los Estados Unidos de América con este tratado fue seguir adelante con la ética y la mística de la Segunda Guerra Mundial, en donde nosotros, con justificada razón, habíamos apoyado a las potencias aliadas en su lucha en contra del eje, en contra de las potencias fascistas. Y habíamos apoyado no a Estados Unidos, por ser Estados Unidos, quiero decirlo, sino a la libertad en la cual luchaban países también del mismo lado, como China y como la Unión Soviética, que también fueron, debe recordarse, nuestros aliados en esa cruzada, en esa lucha en contra de ese oprobioso imperio del mal. Ahí sí creo, sin ninguna reserva, el imperio nazi. Pero los Estados Unidos aprovecharon la institucionalidad que se creó en la lucha contra el eje para decirnos, cuando se pelearon con la Unión Soviética, cuando la alianza con la Unión Soviética se terminó, que era necesario que ahora nos agrupáramos con ellos para defender el hemisferio de la amenaza que podía significar la acción de la Internacional Comunista y de la Unión Soviética en nuestro continente. Y así nos reclutaron. El TIAR fue el acta de reclutamiento de nuestro continente para servir a ese propósito. El cuento de que esto era para apoyar a los países en sus particulares problemas de seguridad siempre fue un cuento, nunca tuvo otra realidad que simplemente asegurar el compromiso hemisférico en la lucha, en la cruzada anticomunista que emprendió la administración Truman y las que le sucedieron en los Estados Unidos posteriormente. Y eso queda claramente demostrado, como ya lo dijo quien me precedió en la palabra, en la forma como fue aplicado el TIAR. El TIAR nunca sirvió a otro propósito que alinear a los países de América Latina en la lucha en contra de la Unión Soviética. Eso fue su único propósito. Luego se aplicó para luchar en contra de esa entelequia, esa entidad terrorífica con la cual se nos asustó durante tantos años el comunismo internacional o la revolución global. Y eso es cosa de mirar. Yo quisiera hacer una pequeña investigación de cuándo se aplicó o cuando se intentó aplicar. Y es bien aleccionador saber que cuando los países latinoamericanos intentaron aplicar en su beneficio de su propia seguridad el TIAR, no hubo ninguna respuesta. Se ha citado el caso de Argentina, clamoroso, ciertamente, pero voy a citar otros. En dos ocasiones, en la década de los años 50, Nicaragua, en esa época, bajo la égida de los tristemente recordados Somozas, atacó e invadió a Costa Rica, país sin ejército. Costa Rica invocó el TIAR, cero respuesta.
No hubo respuesta porque Nicaragua era un mimado de los Estados Unidos. Costa Rica se salvó de 2 invasiones porque Venezuela envió sus tropas y fuerza aérea a defender a Costa Rica, en 2 ocasiones, al margen del TIAR, ¿no? Y eso es algo que no se recuerda. Cuando Costa Rica fue invadida por los Somoza, 0 respuesta en 2 ocasiones. En el año 57, Honduras atacó a Nicaragua. Nicaragua invoca el TIAR, 0 respuesta. Año 1960, ahí sí hubo, ¿no es cierto?, una respuesta. Cuando Venezuela, cuando el presidente Betancourt fue agredido, hubo un intento terrible de asesinato en contra del presidente de Venezuela, que se supo inspirada por los Trujillo. Ahí sí, debo decir, para ser justo en la honor a la verdad, sí se aplicaron sanciones a República Dominicana. Pero sí debo decir también que el presidente Betancourt enfrentaba en ese momento una rebelión armada castrista, luchaba en contra de los revolucionarios inspirados por Cuba, y entonces el atentado contra Betancourt sí le interesaba a los Estados Unidos castigar, porque estaban atacando a uno de sus mejores aliados en ese momento. Bien que se haya hecho, pero lo que estaba detrás era la lucha anticastrista, no el debido respeto a la integridad de un jefe de Estado legítimamente electo que fue agredido, a quien se le intentó asesinar por telecomando de los Trujillo. 1963, República Dominicana contra Haití. En la época del infausto Papá Doc, la Embajada de República Dominicana fue agredida por los tontón macuts haitianos porque querían capturar a refugiados políticos que estaban allá asilados. Se aplicaron sanciones a Haití, sí, por una invasión a la Embajada de República Dominicana. Podemos seguir con la lista. Venezuela en el año 64 contra Cuba. Venezuela acusa a Cuba de apoyar a las guerrillas castristas que en ese momento luchaban bajo la égida de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional insurgentes en Venezuela. Ahí sí hubo sanciones contra Cuba. El TIAR se aplicó contra Cuba. En la República Dominicana, guerra civil el año 65, invasión de la Infantería Marina de Estados Unidos bajo la custodia de una Fuerza Interamericana de Paz sancionada por el TIAR. Y así sucesivamente. Solo quería mostrar estos ejemplos. Podemos también citar el clamoroso silencio del año 82 y luego nunca nada que haya significado la defensa de los intereses de seguridad de los países. Todo lo que ocurrió después, el TIAR ya no fue invocado. Se actúa absolutamente al margen del TIAR. ¿Qué significa eso? Que ni los Estados Unidos ya se molestaron en invocar el TIAR para sus sucesivas intervenciones bélicas, incluida la de la Contra en Nicaragua. O sea, los propios promotores y gestores del TIAR ya lo dejaron de lado después del año 82-83. Por eso digo, falleció en las Islas Malvinas, pero todavía sigue caminando como un espectro que ni siquiera sus mentores y creadores, los Estados Unidos de América, se atreven a invocar y sostener, porque ni siquiera con mediums lo invocan, ni siquiera en sesiones de espiritismo. El TIAR fue violado explícitamente. El año 54, la invasión a Guatemala, ¿no es cierto?, para derrocar al presidente constitucional Jacobo Arbenz. Guatemala quiso invocar el TIAR para protegerse, 0 audiencia. Fue, como ustedes saben, derrocado y se suicidó. En el año 61, la invasión de Bahía de Cochinas, la intervención de los años 80 en contra del gobierno de Nicaragua, la invasión militar a Panamá, la ocupación militar de Haití, un caso tras otro. Ya ni siquiera el TIAR fue invocado, porque era cosa ociosa, era cosa perdida, carecía de todo sentido. Sí. Quiero terminar indicando que en todo caso, si ustedes quieren que les diga, yo he conversado con académicos norteamericanos estos días y ¿saben lo que me dijeron? Que ustedes todavía no denuncian el TIAR. ¿Qué les pasa? Los norteamericanos nos preguntan, ¿cómo así todavía no denunciamos el TIAR? Porque la propia academia norteamericana, los propios círculos políticos menos reaccionarios en ese país consideran que el TIAR merece ser terminado por los países participantes. Yo me quiero asociar, en los segundos que me dan, a la solicitud
de la señora vicepresidenta en ejercicio y presidenta encargada cuando se hizo este informe, María Augusta Calle, para que pedirles, solicitarles que ojalá por dignidad, por sensatez, por racionalidad, nosotros aprobemos la denuncia de un tratado que ni los propios Estados Unidos en este momento consideran importante, prioritario o útil defender. Cualquier otra propuesta que ellos tengan ni siquiera pasa por el PIAR. Me asocio también a la idea de que es fundamental que nuestros países, los países del hemisferio que tienen problemáticas comunes de seguridad, avancemos hacia nuestro propio sistema hemisférico, hacia nuestro propio mecanismo de defensa entre los similares, entre nosotros, los países de UNASUR, tal vez de CELAC el día de mañana, que volvamos a lo que la República Argentina, tal vez proféticamente en el año 48 planteaba, no un TIAR, sino un sistema interamericano. En ese tiempo el presidente Juan Domingo Perón obviamente no estaba en grandes relaciones con los Estados Unidos, pero creo que debemos rescatar esa visión que se tuvo ya en aquellos años y volver a empezar, pero construyendo un sistema nuestro, americano, hemisférico en el verdadero sentido de la palabra, no hipotecado a las necesidades geopolíticas globales de una superpotencia que ciertamente en muchos aspectos no está en comunión con las más caras y profundas aspiraciones que en materia de seguridad y de paz internacional nuestros países abrigan y han de abrigar. Muchas gracias y perdón, gracias, ¿no?